fue todo, amigos. El otro sábado tenemos podcast y canciones. No se lo olviden. No se lo pierdan. Diviértanse y edifíquense mutuamente. Muy buenas tardes, chicos, muy buenas, saludos. El día de hoy estamos con nuestra hermana Eliana. Vamos a tratar de hacer una entrevista donde igual pueda edificarse las personas. Bienvenida, Eliana, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Fue sorpresa, pero aquí estamos. Está bien, Eliana, gracias. Eliana, quería preguntarte varias cositas el día de hoy. ¿Tú aquí en Santa Cruz estás estudiando? Sí, yo soy de Yapacaní, como les mencionaba igual en las Olimpiadas, porque éramos el sección de Yapacaní. Y por el tema de los estudios universitarios me tuve que mudar a Santa Cruz. Entonces tuvimos que radicar yo y mi hermana menor y vivo aquí de lunes a viernes y fin de semana me vuelvo a Yapacaní. Pero este fin de semana no me fui. ¿Te quedaste aquí? Me quedé aquí. Está bien. Por algo pasan las cosas. Pero entonces, lo que quiero enfatizar es que tú vives sola aquí en Santa Cruz. ¿Con tu hermana? Vivo con mi hermana menor. Con tu hermana, pero tú eres la mayor. Pero yo soy la mayor. Tú eres la mayor. ¿Cuántos años tienes, Eliana? Yo tengo 21 años. 21 años. 21. Por ejemplo, yo tengo 24 y todavía vivo con mi mamá. Pero lo que me voy es de que tienes un dominio de poder estar sola. Y siendo la mayor, digamos, ¿no? De tu hermana. No siempre, porque la primera en separarse más de mis padres fue mi hermana menor. Yo por el hecho de la universidad, recién tuve que como que saber y entender que necesitaba estar en Santa Cruz. Entonces, porque al principio vivíamos en la casa de mi abuelita, pero era demasiado lejos. Entonces la primera vez que recuerdo que mi mamá me fue a dejar y se fue y yo era tipo, no te vayas, mamá. Y yo tenía 17 años y mi hermana tenía 15. No. Cuando se vinieron aquí a Santa Cruz. Claro, porque yo me vine mi primer año de universidad. ¿Te pasó lo que le pasa a los niños en el kinder entonces? Ajá, mamá, no te vayas, no me dejes aquí en Santa Cruz. Y yo tipo, mamá, no me dejes aquí, quédate conmigo. Pero no se podía, digamos, porque ya vos sos grande, saliste del colegio y... Tenés que estudiar. Ajá, entonces mi hermana era como que, ya, chao, mamá. Y se despidió y se fue y yo era... Ya, no. Sí, tengo que afrontarlo y ser una adulta. Ay, ser una adulta. Entender que es ser adulto. Entonces, sí. Así, después ya por el tema de que eran muy lejitos y nosotras solo nos dedicamos a estudiar y esas cositas, entonces nos mudamos un poquito más cerca de la universidad y ahí ya vivimos las dos. Las dos. Pero sigue siendo la mayor. Eres como la mamá de tu hermanita. Soy la mamá de mi hermanita, pero somos como si fuéramos de la misma edad. Me voy al hecho de que Giselle asumió responsabilidades de persona mayor, tanto como privilegios. Y los mismos privilegios que yo tenía, ella tenía los mismos privilegios. Y de esos privilegios quiero hablar, porque los privilegios que los papás dan a los hijos de poder tomar una decisión, ¿no? Claro. Como una persona adulta toma sus propias decisiones. Y entonces yo quería hablar de eso. ¿Cómo cultivaste la confianza de tus papás para que puedan tener esa confianza de dejarles a ustedes venir a Santa Cruz? Te digo esto porque, por ejemplo, yo he creído varias veces, no es que mis papás no confíen en mí, ¿no? Sino que creo que me consideran todavía un poco niño, puede decirse, ¿no? Porque a veces a los papás les cuesta no soltar a los hijos. Sí. Les cuesta soltar a los hijos, pero en tu caso, digamos, o sea, tus papás están contigo, están pendientes de ti, pero te dejaron la responsabilidad de que puedas tomar tu propia decisión, ¿no? ¿Y cómo se cultiva esa confianza? Porque hoy en día la confianza, creo, a los papás, que los papás tienen con nosotros, con sus hijos, es cultivable, ¿no? Sí. Es cultivable. Entonces, eso quería que me expliques un poquito cómo lograste tú cultivar esa confianza con tus papás como para que ellos puedan dejarles venir acá, ¿no? Porque yo entiendo que allá en Yapacaní hay una facultad también, ¿no? De la Gabriel. Hay una facultad. ¿Por qué te viniste acá? ¿Por qué te viniste acá? Entonces, pero no, eso ya. Es variable, ¿no? Claro. Creo que lo más importante que puede haber para que los padres tengan confianza en los hijos es el tema de tener una conversación seguida. En el caso mío, con mi hermana, mi mamá siempre ha tenido conversaciones muy seguidas. Mi papá no tanto, por el tema del trabajo, tal vez igual parando ocupado, pero mi mamá sí cultivó como una relación muy cercana. Tipo, mi mamá, yo tenía 15 años, mi mamá se acercaba y me decía, hija, yo soy tu amiga, soy tu compañera, soy tu mamá. Y me decía, ¿qué querés que sea ahora, Mes? Cuando yo necesitaba contarle algo.
Y yo, pues uno sabe que en colegio se equivoca, ¿no? Claro. Tipo, mamá, ¿sabes qué? Hice esto, pero a veces, tipo, uno va y piensa, ah, no, me va a retar, me va a decir que esto, que aquello, pero no, simplemente te escucha y te da su opinión. Porque tampoco puedo decir, yo en colegio tenía la libertad, te voy a decir. No, porque yo salía del colegio, iba al negocio de mi mamá, del negocio de mi mamá iba a entrenar, tenía permiso para ir a entrenar y de ahí volví a casa. Entonces, colegio nunca conocí mucho lo que es salir con amigas, porque era como que Estabas ocupada todo el tiempo. ¿no? estaba ocupada, pero también era como que mis padres nunca cultivaron eso de, ¿querés salir con tu amiga? Salí. No, era como que, ¿pero por qué quieres salir? O sea, tipo, tenés estas cosas que hacer en la casa, hija, esto, digamos. Y yo era tipo, ¿pero cómo los otros salen y yo no salgo? Entonces podemos decir que ellos cultivaron Una relación de saber ser amigos, Ajá, saber ser amigos contigo. y también sabían el estilo de vida que llevábamos. Claro, porque ustedes estaban acostumbrados, antes de salir de casa todavía estaban acostumbrados del colegio al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al colegio y así. Sí. Entonces ellos puede decirse que trabajaron un sistema con ustedes donde ustedes estaban acostumbrados a un ritmo. Exactamente. Entonces cuando salgan de casa iban a estar acostumbrados a ese ritmo. Ajá. Y eso fue la confianza prácticamente. Claro, exactamente, porque cuando yo y mi hermana nos vinimos, igual lo mismo, digamos, rutina era universidad o colegio y en las tardes ir a entrenar. Claro, porque nunca les dieron permiso a ustedes de salir con sus amigas. Claro. Entonces ya ustedes no se acostumbraron a eso. No conocían, pero ya a medida que pasan los años vos tipo ya te das un poquito de libertad, De verdad. porque ya sos un poquito mayor, tenés Sí, sí. cierto control y ya simplemente les comentás, pero ya tus padres igual te Te dan dicen esto. consejos. Pero tampoco voy a decir que yo soy una santa y que nunca hice esto, aquello, porque... Todo como te va. Ajá, entonces yo puedo admitir que 2 veces salí sin permiso yo. Pero eso para otra entrevista. Lo va a ver tu papá y lo va a ver tu mamá la entrevista. Tengo que confesarlo. Hermano, mira. Ya, pero en fin, no, está bien. ¿Sabes por qué? Yo digo, veo pocas personas. Por ejemplo, yo he querido salirme de mi casa varias veces, ¿no? He querido ser independiente, como Ya. pero mis papás siempre me han dicho, no, espera todavía, ¿no? Espera un poquito. Me dijeron a los 25 ya. Ya te damos permiso. Ya te damos permiso. Pero yo digo, pero mamá, ya me conoce, ya. Pero cada papá son diferentes, ¿no? Claro, Cada sí. papá cultivan diferente confianza con el hijo y eso está bien, ¿no? Porque tú, como dices, tienes la libertad de hablar con tu papá plenamente. ¿no? Sí. A mi mamá, por así decirte, mi mamá es como mi mejor amiga. ¿No? Mi Ajá. mamá sabe todo lo que me ha pasado. Todo. Todo. Y está bien, está muy bien, porque esa es parte crucial. Me doy cuenta de esto, las personas a veces cuando aprenden a mentir a los papás, mienten, a cualquiera le pueden mentir, Es verdad. a cualquiera. Se Pero sí, cultiva. y cuando aprendes a no mentir a tu papá, difícilmente a los demás vas a mentir también, porque no estás acostumbrado a mentir. Exactamente. Es como que te pillan la mentira al ratito que mentís. Sí. Ahora vamos a hablar de ese punto donde tú dijiste que te da ciertas libertades porque ya son Ya un poquito mayor. un poquito mayor, un poquito mayor. Vamos a hablar de las tentaciones. Ya. Porque, por ejemplo, yo tengo 24. Ya. Voy para los 25. No, perdón, tengo 23, voy para los 24. Ya me estaba haciendo más mayor. Pero, Automáticamente. sí, pero a lo que me voy es, ya conozco, digamos, ¿no? Cómo son los problemas del mundo, los problemas de las libertades, como tú dices, a veces excesivas. Entonces, hay errores, ¿no? Que se cometen, como tú dices. Exacto. Entonces, pero ahora quiero hablar contigo de las tentaciones. ¿Cómo haces tú? ¿Nadie te controla? Nadie, o sea, aquí en Santa Cruz prácticamente no te controla, tus papás no. Te controlas tú y puede ser con el señor, ¿no? Tal vez podría decir que mi mamá me controla un poquito porque me llama todos los días. Ah, te llama Pero, todos los días. sí, me llama todos los días y me dice, hija, pero no tampoco en sentido, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás? No, sino en sentido, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tenés? Y así. Pero relativamente igual es como un control que te dice, Eliana, sabes que no puedes hacer todo lo que querés. Sabes que Dios está mirando. Exactamente, es como que Sabes que cuando, Dios está cuando ves, ¿no? Mamá llamando y vos tipo, cabalmente fuiste a comer con tus amigos y vos tipo, mami, vine a comer con mis compañeros. Ay, hija, está bien. Qué casual, ¿no? Ay, casualidad. Pero, ¿Qué? y vos tipo, ay, pucha, no le dije. Pero entonces hay cierto control todavía, pero no un control asfixiante, podemos decir. Exactamente. Es un control sano, ¿no? Y está bien, siempre es bueno, ¿no? Que los papás estén pendientes de los hijos también, como los hijos de los papás. Claro. Entonces, ya entiendo. Entonces, pero no obstante, a mí también mis papás me llaman, ¿no? Mis Claro. papás me controlan. Entonces, pero siempre hay, ¿no? Uno ya sabe, ¿no? Siempre hay esa opción de tomarse libertades que no son buenas, podemos decir, ¿no? Es verdad. Está fácil, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, tú estás estudiando en las facultades de aquí de segundo anillo, ¿no? Sí, en las de ciencias económicas. En la ciencia económica. Entonces, justo en esa zona son donde hay todo, ¿no? En la universidad
Siempre. Y he escuchado, por ejemplo, no reciente, ¿no? Pero habían, creo que, hotcakes de marihuana estaban vendiendo y todo eso. O sea, sí, siempre hay en esa... TikTok, creo Sí. que escuché. Hay, o sea, a lo que me refiero, siempre hay ese tipo de tentaciones dentro, ¿no? De la universidad. Puede ser Sí. alcohol, puede ser droga, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo que me voy es cómo tú lidias con ese tipo de tentaciones si no tienes control. Porque es más fácil lidiar con eso cuando sabes que tienes que llegar a cierta hora a casa, ¿no? Ah, Entonces, pero cuando no tienes control, ¿cómo haces tú? Como tú misma te pones un límite y dices, no, a esta hora tengo que estar en mi casa sí o sí, algo así. no. Entonces, ¿cómo haces tú para controlarte esa parte? A ver, yo podría decir, más que todo, el tener la relación con Dios como que te ayuda a saber cuáles son tus límites. Pero yo puedo admitir que en colegio sí fue una época en que yo decía, bueno, yo era cristiana, pongámosle desde los 15 años. Pero vos no tenés todo el uso de la razón a qué se refiere ser cristiano, ¿no ves? Ya. Entonces yo me acuerdo que yo veía cómo las chicas de la promoción se arreglaban, salían de fiesta, iban a tomar, contaban todas sus historias, tus amistades te contaban, y vos tipo, sí, yo cuando esté en la promo igual voy a hacer eso, ¿no? O Sí. sea, sin Sí. pensarlo, tipo, Claro. yo igual, mi papá me van a dejar salir, Claro. pero ya a la hora de la verdad es cuando vas, o sea, eso es lo bonito de que cultiven, digamos, el tema de que te lleven a la iglesia, porque no siempre, o sea, a pesar de que te obliguen a ir, va a llegar un día en que te va a tocar el corazón. Claro, entonces ahí tiene que ver mucho lo que la Biblia dice en cuanto a Ajá. instruye al niño cuando En su fuere camino, y aun cuando fueres viejo no se apartará no de se él. apartará de él. Entonces se Exactamente. cubre la promesa, la palabra de Dios se Exactamente. cumple. Entonces yo, por ejemplo, tuve la oportunidad una vez me ofrecieron un cigarro y yo era tipo, yo será. Nadie me está viendo. Ah, no, pues porque salí de entrenar, y yo estaba en colegio, salí de entrenar voleibol, y ella, o sea, ella era mi amiga, digamos, ella era de promoción, yo era tercero de secundaria, tendría 14, 15 años. Me dice, ¿no querés? Me dice, y me ofrece, y yo tipo, Ay, no, madre. gracias. Y ahí yo la veo, ¿no? Y yo lo miro. A mí en eso sí me hicieron caer, porque no intencional, ¿no? Estábamos saliendo de un deporte igual en el colegio, Claro. tipo segundo medio, Ujú. y mi compañero tenía una soda, ¿no? Una soda, está saliendo de hacer deporte. Claro, no. Estaba en bolsita la soda. ¿Quién iba a pensar que estas personas, digamos, iban a meterle alcohol a la soda? Entonces, yo le dije, invítame, y el otro, toma. Y yo agarré y sentí como el caliente empezaba a bajar por la garganta. Y dije, no. Y yo dije, era consciente que yo tenía que ir a mi casa ese rato, porque nosotros igual éramos esa regla, Claro, ¿no? sí, te entiendo. De la casa al colegio, del colegio a la casa. Y dije, ¿cómo hago ahora? Mis papás van a sentir el aliento olor. a alcohol. Y dije, ¿ahora qué hago? Y yo era asustado, ¿no? Y una compañera más me ayudó. No voy a decir qué me hizo hacer, pero me ayudó. Pero pongámosle que nos salvaron. No salvar, pero Ajá. no fue intencional, ¿no? Claro, no fue no, sí, intencional. eso sí se entiende. Tampoco fue de que otra vez volví y le dije, invítame más. Pudiste Yo, de controlarlo. hecho, me enojé con mi compañero por lo que me hizo, ¿no? Porque yo le dije, vos sabés que yo soy cristiana, ¿no? ¿Y cómo me Claro. haces esto? Y de eso mismo le dijo a un compañero, ¿no? Si vos sabés que él es cristiano, su mamá le va a pegar. Yo creo que en los hombres es más difícil, porque Sí. inclusive los amigos mismos son más molestosos, pongámosle, ¿no? Porque Sí. ya entre las mujeres como que ya respetás su privacidad, respetás. Aunque hay que saber marcar línea. Eso sí. Hay que saber marcar. Por ejemplo, a mí igual en el colegio, ¿no? Igual había esas opciones, por no decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, mi círculo de mí yo era bien cerrado, soy bien el selectivo con mi círculo. ¿Ya? Y mi círculo eran personas cristianas dentro Ya. del curso. Y con ellos debatíamos, con ellos charlábamos, todo, ¿no? Pero sí había otras veces, digamos, que me juntaba con otros amigos y me querían hacer y yo les decía, vos sabés que estás perdiendo tiempo conmigo. Sabés que yo no voy a tomar y por más que... Y me decían, ¿no? La palabrita esa, sos un marica, ¿no? Ujú. Prácticamente por Claro, no, no, por no es- tomar o ajá. por no... ¿Qué tenés miedo? Que tu papi, que tu mami... No me gusta, no me agrada, digamos. Si crees que tenés futuro con eso, adelante, ¿no? Yo no. Entonces, pero creo que es importante saber marcar líneas, ¿no? Sí, saber marcar. Tener una decisión carácter, ¿no? Y también tener una rutina. Porque cuando vos tenés una rutina, no te da tiempo para pensar en otras cosas, digamos. Cuando estás ocupado. Ajá, Cuando es estás como concentrado que en algo. tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Por ejemplo, en colegio era tipo colegio, el trabajo de mi mamá y ir a entrenar, digamos. Y fines de semana ir a la iglesia. Y no podía salir. Entonces no había tiempo. O sea, sábado era iglesia, domingo era ir al Chaco, te llevaban al Chaco y ahí te tenían. Claro, es cada uno Y decide. ya en qué aquí en la gastar su universidad, igual lo mismo, digamos. Yo salía de mis clases y salía cansada, digamos. Salía a echarme, hacía mis cosas, me iba a entrenar y así se me iba el día. Lo que sí voy a admitir es que no sé controlar mi tiempo con el celular. tiempo. El celular sí, siempre es un poco... Sí,
por eso estamos haciendo este contenido también. Sí, tipo... Por eso, hola. Entonces, sí, está bien. Entonces, tú controlas rellenando tu tiempo y llenándote de las cosas de Dios también, ¿no? Porque Exacto. algo que yo he visto en ti, por ejemplo, es que tú haces devocional todos los días y lo subes, ¿no? A tus redes. Y me gusta eso a mí de ti, ¿no? Me gusta mucho cómo tú subes tus devocionales y yo digo, se nota, digamos, ¿no? O sea, cuando una persona está concentrada en algo, como tú dices, está ocupada en esto, no tiene tiempo para lo demás, ¿no? Sí. Estás concentrándote. Entonces, como estás trabajando en eso tu mente, Ujú. cuando ves eso así, sigo en esto. No tengo tiempo. No tengo tiempo para Lo esto. siento. Y además, peor si lo que estás haciendo justamente es abrir tu conocimiento con el Señor. Claro. Eso mismo pero te hace sacar lo demás. Lo que cuesta es ser constante. La Por ejemplo, disciplina. Ajá, exactamente. La disciplina. Yo he luchado, por ejemplo, hay tiempos que, no sé si te das cuenta, pero a veces subo todos los días y entonces de repente ¡chac! Me pierdo. Es como que... Y después al día siguiente otra vez. Tipo, no me olvidé hoy día y a las 12:30, a mediodía. Estoy aquí. Pero intento hacerlo. No, está bien. Es importante eso de la disciplina, por ejemplo, hablando de disciplina. Ujú. Había una pastora que nos dijo, si haces algo por 30 días seguidos, automáticamente se crea una disciplina. Pero, o sea, se crea un hábito. Ajá, sí. Al principio es disciplina cuando no estás acostumbrado a hacer ese algo que estás haciendo nuevamente. Ujú. Eso lo decía por los devocionales justamente, ¿no? Después vamos a estar hablando de los devocionales, pero decía, ¿no? De que los devocionales al principio son una disciplina, porque no estás acostumbrado. Una vez que te acostumbres, que cumplas los 30 días, podemos decir, se hace un hábito. Y como hábito ya es difícil quitarlo, ¿no? Ya está plasmado, impregnado dentro de tu ser. Claro. Muy bien, entonces seguimos después de recreo. Ujú. Ya, entonces ya hablamos de las tentaciones, tú rellenas tu tiempo, ¿no? Ahora vamos a hablar del estudio y la eficiencia, ¿no? De la práctica del estudio en sí mismo. Porque, la verdad, ¿cuántos años tienes tú? 21. 21. Yo tengo 23, yo uno 24 de vuelta. Pero tú has logrado lo que yo no he logrado. ¿Sabes por qué? Yo estaba estudiando administración de empresas en un instituto a nivel técnico superior, pero no lo terminé. Entonces, y obviamente no me enorgullece, ¿no? Claro. Pero lo que quiero es que ellos entiendan por qué tú lograste eso a esta edad. Tienes 21, ya sos técnico superior a nivel técnico superior, administrador de la empresa, ¿no? A nivel técnico superior. Entonces ya es un título, porque me lo mostraste del título, me mandaste foto. Y es un título. O sea, yo cuando me mandaste ese, yo me sentí alegre, ¿no? Por ti, yo dije, qué full, es algo que yo deseé mucho, ¿no? Y claro, por circunstancias de la vida no se dio. No obstante, lo que quiero es que tú nos digas, nos cuentes un poco, cómo fue tu decisión para poder llegar a eso, ¿no? A los 21 años. Ya tenés 21. Tenés 21. Apenas, yo puedo decir, apenas tenés 21, ¿no? Yo me siento vieja. No. Una hermana me dijo un tiempo esto cuando yo dije lo mismo. Gabriel, el sol apenas está saliendo. Apenas está queriendo salir para vos el sol. Y yo decía, pero hermana, yo ya siento que la vida se me está yendo. Y la hermana se reía de vez, Gabriel, no Aún sabes tenés tiempo nada. para organizarte. Tenés tiempo para todo. Ajá. Ya, entonces contando. Yo creo que es ser constante y saber cuál es tu objetivo. Yo desde que entré a la universidad, o sea, yo tipo, uno sueña, tipo, saliste mejor alumna, dijiste, yo entré a la universidad y va a ser 2x3, digamos, ¿no? Porque Uno, tiene esa idea de decir, a ver, son 5 años en la universidad, ya tengo 17, estoy saliendo, 18, 19, 20, 21, 22, 20, ya salgo a los 22, salgo de la universidad. Son inocentes sí, pensamientos, ¿no? exactamente, es como que yo entré y mi primer semestre fue como que no me fue tan bien como yo pensaba. No es como el colegio. No es como colegio, no piensen que es como colegio, No es como el colegio. Ya es tu decisión. Lo bueno en mi caso es que mis papás nunca me dijeron tipo, hija, tenés tarea, anda a hacer tu tarea. No sé por qué, pero crearon una disciplina en mí y en mi hermana que nosotras mismas nos preocupábamos por nuestras tareas y ellos nunca tipo estuvieron ahí pendientes tipo, ¿qué tarea tenés, hija? Y uno pensaría, honestamente, de que tus papás fueron de que te dijeron todo el tiempo, te crearon desde niña acostumbrada a hacer tareas. Porque yo diría, entonces, si está acostumbrada a hacer tareas, en la universidad lo va. Por eso es que sí, yo haciendo tareas. Pero no. No, porque imagínate, mamá estaba en la venta, digamos. Siempre hay actividades. Papá estaba igual en sus cosas, digamos, pero siempre ha habido esa comunicación familiar tipo, hija, vos tenés que hacer esto y tenés que hacer esto. Y vos tenés que saber organizar. Vos tenés que saber organizarte. Ajá, eso es importante, entonces. O sea, enseñar a los hijos
a organizar su tiempo. Organizar. Ellos O mismos. a tenerlos ahí, bueno, haciendo algo, metiéndolo en algo, en otra cosa, digamos. Sin necesidad de decirle, hijo, haz tu tarea. Ajá, ¿no? Hijo, haz tu tarea. Y ¿Por qué? otra- Porque ajá. eso malacostumbra al hijo de que, entonces, todo el tiempo que alguien le esté Que alguien le esté diciendo que él haga va a hacer su su tarea. tarea. Pero cuando no haya nadie que le esté sonchando, No él va a lo decir, hace. ¿está bien? Ajá, exactamente. Y es como que a mí mis papás nunca. Por ejemplo, yo te digo, yo iba a entrenar y a veces me daba flojera, digamos, yo me dormía así toda sucia, me dormía y me levantaba y eso que era en colegio, a las 3 de la mañana para hacer mi tarea porque sabía que tenía tarea. Ya. Y me dormí, y lo hacía porque el colegio no te va a dar tarea, entonces hasta las 4 y me volví a dormir hasta las 6. Y ya era, no sé cómo, pero era mejor alumna, digamos. Pero Era mejor alumno de colegio. era mejor alumna. Un pasado de promoción, pero tal vez lo toquemos en otro video, ¿eh? Ya. Pero Entonces, ya, no, qué interesante. ajá, es el hecho de que tus papás No te insistieron que no, tú cumplas nunca. tu responsabilidad, sino Ajá. te dejaron la ellos libertad. ellos dijeron, vos sabés qué es lo que querés. Y si querés hacerlo, tenés que hacerlo tú. Ajá. Por ejemplo, me acuerdo una vez que yo me olvidé decirle a mis papás que tenía que costurar o sea, te daba a veces, en el colegio que yo estudié en 3 colegios. Entonces, en uno de los colegios que yo estudié, digamos, tenías que pintar, yo era muy mala para el plástico, y tenías que colocarle como bordados a las orillas. Sí. A las orillas. Y yo me acuerdo, me olvidé de decirle a mi mamá, tengo que hacer costurar una cocina al lado. Y yo a las 9 de la noche, mamá, llévame al mercado, tengo que ir a hacer costurar. ¿Cómo a esta hora pues te vas a acordarme? No sé yo qué hará. Me dejó ahí y yo, ¿ahora qué hago? Para mañana tengo que hacer esta tarea y no he hecho. Y fui, busqué silicona y busqué cinta y eso lo pegué. Y Ahí. fue pegado mi trabajo. Y tenía que ser con blonda. Claro, tenía que ser costurado, digamos. Y me acuerdo que yo fui al colegio ya pues como lo había hecho del día anterior, ya medio que secó, medio ya disimulaba, y varios de mis compañeros no lo habían hecho. Pero tú Entonces, cumpliste. y la profesora me felicitó, por lo menos podía haber hecho esto, y vos Si supiera, no, ¿verdad? si supiera lo que me pasó. Y a lo que me voy es que no siempre los padres tienen que solucionar los problemas de los hijos. Wow. Los hijos tienen que saber asumir los problemas que tienen desde el colegio, no como porque ya en la universidad el hijo tiene que hacerlo solo. Si tuviera una gorra de Elena, me la saco. ¡Nee! Pero no tengo. No. Está ya mi gorra. Wow, no, qué importante eso. La verdad, qué full. Lo que acabas de decir es básico. Las mamás normalmente hoy en día están acostumbradas a... Las mamás que están cerca de sus hijos, digamos, Claro. están acostumbradas a decirle constantemente al hijo, estudia, Ajá. haz tu tarea. ¿Tienes tarea? Acuérdate, ¿qué tal? Anda a revisar. Entonces, pero eso crea una dependencia y en vez de ayudar, perjudica al niño a futuro. Claro. Y entonces, y no se trata de ser descuidado porque tus papás no fueron descuidados, Ujú. sino te dijeron, pero de otra forma. Claro, no te tipo. dijeron específicamente, haz tu tarea, sino te dijeron, Ujú. si quieres eso, tenés que hacerlo tú. Porque tampoco es que tipo dijeron, hija, quiero que salgas. Porque yo he visto casos donde le dicen, ¿no? Quiero que seas primer lugar. Ajá. Quiero que seas primer lugar. Si del sacas colegio primer lugar, hay esto. Ajá, y esto. Y mis papás nunca fueron así. Mis papás fueron más en un sentido de decir, no te preocupes por la nota que tengas. Lo bueno es que sepas. Entonces, ¡Wow! ajá, ahí me voy. Igual es como que, y yo tampoco me sentía, yo disfrutaba hacer lo que hacía y lo hacía porque yo quería. Y tampoco es como que necesito el primer, ya a veces por la competencia debo decir, no, yo quiero el primer lugar. Pero nunca fueron así como ese tipo de padres. De cierta nota te Ajá, define. digamos. Ajá, no. Wow. Nunca, siempre me dijeron, la nota no te define. Wow. Ajá. Voy a hacer como tus papás. No, qué full, la Sí, verdad. yo en ese sentido le agradezco mucho a mis papás. Como, o sea, a veces me pongo a mirar a otros niños cómo están siendo criados y digo, pero eso está mal. Eso está mal y no lo Ah, saben, están ya. haciendo algo y no saben qué le va a Sí. afectar a esa persona. ¿verdad? Exacto. Y sí, pues son vidas, ¿no? Que terminan afectadas. Exacto. No son juguetes, pues, ¿no? Son vidas a largo plazo Ujú. que terminan definiendo familias igual, ¿no? Exactamente. Entonces, porque toda esta disciplina que tú dices que tu papá te ha inculcado te va a ayudar no solamente en tus estudios, No. te va a ayudar en todo lado, te va a ayudar en la iglesia, te va a ayudar en tu vida, en tu familia, en tus hijos nuevamente, ¿no? Wow, Exactamente. qué interesante. Ahora, ya, he visto algo interesante en tu estado y quiero que conversemos sobre eso. En tu estado está un versículo que dice 1 Timoteo 4:12. Ajá. Sí, quiero que me des todo lo que quieras de ese versículo. Dame todo lo que tengas de eso. ¿Lo leemos? Ya, a ver, leámoslo. Bueno, esta está en otra versión, pero, a ver, aquí está. 1 Timoteo 4:2. 4:12. Dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza.
yo te cuento. Ya, no, perdón. Seguí, dale, seguí. Dale. Bueno, yo cuando empecé a tener una relación con Dios, porque es un poco a poco, no es siempre tipo, no, desde que vos entras a la iglesia te prohíben todo, no, es algo que vos cultivás, es algo que vos decidís. Entonces yo decía, no, es que yo no puedo, porque hay hermanos mayores que tienen que decirme qué hacer y qué no hacer. Y yo cuando me encontré con este versículo era como que, no, Eliana, eso no te define, sí. Sos joven, tenés que ser ejemplo. Entonces es como que siempre estaba ayudando, siempre estaba intentando apoyar en un ministerio, en otro, porque yo yo diría, no muy pequeña, claro, ya tenía 14, 15 años, empecé a dirigir en los cultos de la iglesia. Pero más en un sentido porque un familiar mío era parte del ministerio de alabanza y me dijo, necesitamos que alguien dirija. Entonces, yo tenía que ir, y era como que tenía que asumirlo, porque yo, o sea, ir y dirigir es como que los mirás a todos y da mucho miedo. Y aún es como que me dicen pasar al frente a dirigir y es algo muy serio, pongámosle. Ajá. Y vos tipo, yo no puedo asumir esto. ¿Por qué el hermano no lo asume? ¿Por qué me hacen asumir? Mayores, yo soy chiquitita, digamos, ¿no? Pero no. Y es como que no, o sea, tenés que saber asumirlo, tenés que saber ser ejemplo y tenés que saber cultivar una relación con Dios. Y a medida que vas aprendiendo y creciendo y ves que a tu alrededor igual hay personas como vos, digo, y hay personas que necesitan conocer la verdad. Pero a lo que me voy, y algo que me ha costado mucho es saber compartir la palabra. Ajá, yo puedo hablar así cuando estoy en confianza, pero cuando no conozco a alguien, no sé cómo empezar. ¿Cómo entrar ahí? Ajá, no sé cómo entrar en contexto. ¿Cómo iniciar? No, sí sabes, solo que... Sí sabes. Sí sabes, porque por ejemplo conmigo hiciste eso, ¿no? O sea, ambos hicimos eso, ¿no? Al hablar no nos conocíamos. Si te das cuenta, nadie nos presentó. Pero sí entraste ahí. Claro que éramos cristianos los dos, digamos, ¿no? Claro, sí. Había ya de decir, ya sos cristiano. Vamos a hablar de lo mismo. Sabes mi idioma. Eso sí, ya. Pero sí. Es trabajable, pero interesante. ¿Sabes qué? Ese versículo me llamó harto la atención, ¿sabes por qué? Es mi versículo favorito de la Biblia. Y a mí igual. Porque te cuento mi historia sobre ese versículo, hablando del versículo. Ese versículo me lo enseñó una pastora que se llama Noemí Guzmán. Va a salir en la entrevista algún día. Pastora. Y, está bienvenida aquí. Sí, cuando yo tenía alrededor de 9 a 10 años. No, perdón, exagero. 11 años. Ella era mi maestra de escuela dominical. Y hablamos justamente de ese versículo, hablamos de 1 Timoteo 4:2. Me acuerdo bien porque desde ese día no me olvidé, me lo memoricé siempre y siempre lo tuve conmigo. De hecho es por eso que, por ejemplo, tú me decías, no, estás en esto, estás en aquello, estás dentro de la iglesia, ¿no? Y es justamente por ese versículo. Porque yo dije, a ver, me lo sé de memoria, ¿no? 1 Timoteo 4:2, ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo de los creyentes. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y es un versículo bien completo porque dice palabra. Palabra es todo lo que tú dices, tú hablas. Conducta, cómo te comportas, cómo te ves. Palabra, conducta. Espíritu, tu espíritu. ¿Ardes? ¿No ardes? ¿Prendes fueguito? ¿O eres de esos que no motiva? No motiva nada. Espíritu, fe, tu confianza en Dios, ¿no? Defiendes lo que crees. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. En pureza puede decirse que igual, aunque muchas veces hemos fallado, ¿no? Bueno, yo personalmente he fallado en esa, ¿no? Pero, no obstante, se puede decir que sí, igual, es un reto cumplir eso, todo eso, ¿no? Toda esa listita de cosas que todas son de la vida, ¿no? Claro. Y todas no son dentro de la iglesia tampoco, no solamente dentro de la iglesia, ¿no? Pero dice, en todo, ¿no? Todo el mundo tiene que verte y decir, wow. Tiene que decir, este chico o esta chica está bien enraizada. Algo tiene que no sé qué. Y me gustaría preguntarle qué tiene. Entonces, a mí gracias Señor, no doy gloria a Dios por eso, pero varios papás dicen, no, me hubiera gustado que mis hijos fueran como tú, ¿no? Pero mis papás también se quejan de mí, ¿no? Porque todos tenemos un lado. Ustedes no saben cómo es este niño. Mis papás dicen eso. Ustedes no saben. A mis papás me felicitan, hartas personas me felicitan por mí. Y mis papás llegan a la casa y me dicen, ojalá yo te pudiera felicitar lo mismo, ¿no? Pero otra gente me felicita. ¿Y por qué nosotros no? Entonces, ya van a entender, ¿no? Pero no me siento mal. Solamente que digo, es importante, ¿no? Me gusta ese versículo por eso, por cómo te influye a ti a ser mejor persona, a ser mejor hijo de Dios, ¿no? Porque dice, ninguno tenga en poco tu juventud, dice, ¿no? Si no es ejemplo de quién, de los creyentes, ni siquiera es tanto de los mundanos,
es de los creyentes. Y los creyentes se supone que son Todos los que asisten a la iglesia. todos los que asisten a la iglesia y tienen conocimiento, mismo conocimiento que tú. Y son mayores muchas veces, como tú dices, ¿no? Sí. Entonces tienes que ser ejemplo a ellos, ¿no? Ujú. Entonces, ser ejemplo a un mundano es fácil, ¿no? Claro, porque... No tomas, Leo. Ya son un Ya ejemplo. está. Ah. Ahora, pero ser Ser ejemplo a un los creyente creyentes. que sabe de la Biblia, que viene de la iglesia, que también no hace cosas tanto del mundo, Sí, entonces ya se vuelve un poco más retante, ¿no? claro. Porque es de los creyentes. Entonces, no, interesante. Me gustaba esa coincidencia, ¿no? Entre el versículo de 1 Timoteo Primera 4:2. Timoteo 4:2. Ahora quiero hablar, recientemente pasó el Día de la Mujer. Ujú. Y... Ay, no sé. ¿De qué? Pero la mujer... dime el concepto que tú tienes que crees que Dios quiere con la mujer hoy en estos días. O sea, porque el Señor, ¿qué pide de las mujeres en estos días? Las mujeres, me he dado cuenta, son parte importante dentro de una iglesia. Las mujeres... no es en vano que la Biblia dice que la mujer es ayuda idónea Ujú. del esposo, ¿no? Sí, de la esposa. Pero también es madre. Y también, por ejemplo, una mujer fue la que me enseñó ese versículo que te digo, ¿no? Entonces son las mujeres que llegan a los miembros, a los cristianos, a los niños, a los mayores, digamos, son las mujeres las que llegan con un mensaje que puede hacer cambiar decisiones enteras dentro de una iglesia, ¿no? Entonces, yo tengo admiración, ¿no?, por la mujer, porque tienen algo que los hombres no tienen, ¿no? Que pueden expresarse de muy distintas formas, ¿no? Y hacer entender cosas que los hombres fácil por sí mismos no lo pueden entender, ¿no? O sea, el tema con las mujeres es que siempre está relacionado con delicadeza. Sí, Saben decir las cosas con delicadeza. el hombre es más bruto. Y a veces el hombre lo dice muy directo, ¿no? Ah, Y no sabe leer las situaciones. Ah. Y ese tema ya en la iglesia igual, el rol de una hermana, mujer, es que es muy detallista con todo, con las decoraciones, con cómo tratar a los hermanos, con cómo tratar a los niños. Los hermanos muchas veces no son tan detallistas, pero son líderes. Trabajamos, pero no somos Ajá. detallistas. Por ejemplo, esta cortina que ven acá, Ujú. idea de una mujer. Es de una hermana, que se llama una hermana Celia, ¿no? Ujú. Entonces, idea de una mujer. Aquí hay un detalle, no se ve en la cámara, pero hay un detalle, ideas de mujeres. Todo es idea de mujer. Todo es ideas de mujeres. El piso, Manos idea de bien. mujeres. Todo es idea de mujeres. Las mujeres siempre son muy creativas, ¿no? Sí, la mayoría. La mayoría. Porque Sí. yo no soy tan creativa. Tipo, sí hay. Sí, pero por eso la pregunta es, ¿tú qué crees que hoy en día el Señor pide que las mujeres puedan realizar dentro de la iglesia, dentro de su obra, ¿no? Lo que tiene que ver mucho con lo que decís, ¿no? Con delicadeza, Ujú. transformar el medio en el que habitan, ¿no? Sí, saber, Bueno, es que hay algo muy complejo porque siempre han dicho, bueno, en la Biblia dice, ¿no?, que el hombre es el líder, ¿no? Ujú. Y la mujer siempre es la ayuda idónea. Pero igual cabe entender que la mujer ayuda a que el ambiente mismo sea mucho más llevadero. Habitable, Exactamente. pacífico. Exactamente. Intenta que todo esté bien. Por ejemplo, las hermanas que son... Por ejemplo, rara vez vas a ver a un maestro de niños, ¿no? Ujú, sí, A un varón. Siempre son las mujeres, Maestras. las maestras. Y los niños las quieren a las hermanas, ¿no? sí, porque se dejan Ah, querer. ajá. No es como con un hombre, a un hombre no puede... No puede- claro, hay casos que sí, digamos, pero regularmente son las hermanas, Sí. ¿no? Porque son las que hacen, digamos, las pancartas para que enseñen o para que canten. Lo hacen más didáctico. Exactamente. Sí, por ejemplo, nosotros teníamos, yo y Nandito, un hermano igual de aquí de la iglesia, Ujú. teníamos clase de adolescentes y nos dimos cuenta, y luego vino una hermana y nos ayudó, le pedimos que nos ayude en una clase y la hermana lo hizo muy distinto, ¿no?, de cómo lo hacemos nosotros. Lo hizo bien didáctico, le hizo jugar a los chicos, les hizo cantar canciones, nosotros ni siquiera canciones le hacemos cantar. Tipo, hermano, aprenda por favor, viendo al adolescente. Sí, y nos humilló, ¿verdad? Ah. O sea, claro, no No, para es mal. retante. Sí, es retante. Pero no, muy bien, ¿no? O sea, entonces eso podemos definir la mujer, ¿no? Tiene que ver mucho con el ambiente, El ambiente y... el apoyo completo que da. Pero... Exactamente. Bien. Ahora, el día de hoy tenemos otro tipo de actividad con Eliana. Eliana va a hacer preguntas ahora, o va a tocar temas, a lo cual yo voy a responder y vamos a conversar ambos. Sí. Ya. Volvemos. Bueno, siguiendo con las preguntas, vamos a empezar con la primera y sería, ¿cuándo empezaste a tener una relación con Dios? Empecé a tener una relación con Dios el día que me hicieron asustar. Sin querer, fue sin querer, te explico. Estaba aquí en la iglesia y me acuerdo que el pastor dijo, ¿cuántos recibieron al Señor como su Señor y Salvador? Y todos decían, amén, decían a los hermanos. Y yo tenía que
5, 4 años, 6 años, 4, 5, 6 años, uno de esos tres. Y me acuerdo, y dijo el pastor después de eso, dijo, y saben que los que no recibieron al Señor no van a ir al cielo. No son salvos, ¿no? Ujú. Entonces yo quedé así, oh, ¿cómo eso? Y de ahí dijo, claro, los que recibieron al Señor son salvos, y los que no recibieron no son salvos. Y yo dije, ¿yo soy salvo o no soy salvo? Porque, y de ahí yo fui a preguntar a mi mamá, a mi papá, papi, mami, ¿recibí yo al Señor? Le dije. Y me dijeron, mi mamá, sí, ya recibiste con la profesora Mariela, en las clases dominicales. Y yo dije, dije, y yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de haber recibido, dije. Y yo dije, y yo me puse a pensar ahí, ya a esa edad me puse a pensar, yo dije, ¿y será válido? Si yo no me acuerdo, no soy consciente de lo que he hecho, ¿será válido que yo haya recibido al Señor si no sabía qué estaba haciendo? Y me puse a pensar en eso y yo dije, de ahí me puse, una noche me acuerdo, me acuerdo bien esa noche. Me puse a orar en mi cama y dije, Señor, porque mi papá siempre me enseñó a orar, a mi mamá y mi papá me enseñaron a orar antes de dormir. Ujú. Antes de dormir siempre oramos, nos sentábamos en la camita y nos poníamos a orar. Y me acuerdo que dije, Señor, mi papá y mi mamá dicen que yo ya te recibí, pero yo no me acuerdo. Entonces, perdón si no me acuerdo, pero quiero recibirte ahorita. Así que te recibo como mi Señor y Salvador. Hice esa oración en mi cama, me acuerdo. Y ¿sabes qué? Inclusive dije, Señor, que Él me guíe, ¿no? Que me ayude en todo lo que es mi vida, que me ayude, que me guíe. Eso es lo que me acuerdo de haber dicho en esa oración cuando era peladito. Entonces, y de ahí empezó. Me gusta mucho a mí escuchar a las personas hablar y sacar algo bueno de esa conversación. Me gusta entender sus vidas. Soy un analizador de vida, analizo a las personas. Me gusta porque eso me ayuda a mí mismo. Entonces, ese día fue cuando, como tu pregunta dice, ¿cuándo fue que empecé a tener una relación con Dios? Fue ahí, fue cuando empecé a hablarle a Él. Desde los 6 años. Sí, cuando empecé a hablar con Él, a interesarme por Él. No, Ah, está bien. sí, eso sería... Sí, porque yo creo que a veces confundimos, ¿no? Es que como tus padres te traen a la iglesia Ajá. o venís a la iglesia desde muy chiquitito y es como que recibí o no recibí al Señor. Es el problema de nacer en cuna cristiana. Ah, exacto. Estás en la iglesia, pero no sabes, o sea, venís a la iglesia porque te trajeron tu papá. Sí, porque sos un niñito y tu mamá... Te jalan tu papá. No. ¿Ah? Pero después, ¿cuándo es que tú decides hacerlo por decisión tuya, no? O sea, se siente. Se siente, cuando tú decides sentir y decir, Señor, yo sí te quiero servir, no solo porque mis papás me están trayendo. Y de hecho, es irónico, ¿no? Porque los papás mismos nos traen, pero luego, más después, mis papás no querían, digamos, que entre al ministerio. Pero había tomado mi decisión y dije, no. Entonces yo voy a entrar al ministerio. Y entramos al ministerio. Era más por cuidarme, ya lo dije en una entrevista anterior, pero era más por cuidarme mis papás que no querían que yo entre al ministerio todavía, pero yo sí quería. Entonces yo no me dije, no, yo voy a entrar al ministerio y entré al ministerio. Sí, porque yo recuerdo, bueno, cuando yo empecé a asistir, mis padres no venían. Yo venía con mi tío a la iglesia. Ah, tu tío te trajo a la Mi iglesia. tío me trajo a la iglesia y yo pues venía de colita, pues. Nos llevaba a nosotros en su moto. Y me acuerdo porque siempre cuando nos volvía a traer a nuestra casa decía, mi mamá le preguntaba, ¿cómo se portaron? Y yo tipo le escuchaba, sí, bien se portaron. Se portaron bien. Se portaron bien. Y de ahí ya, pues no tenía noción del tiempo. Ya un tiempito a veces te perdés, digamos, ¿no? Porque tus padres no van, digamos. Sí, eso tiene mucho que ver los papás, ¿no? Entonces yo no iba mucho a la iglesia, o sea, un tiempo sí iba y después ya Dejabas dejé de de ir. ir, después iba y ya en un momento en que empezamos a ir toda la familia, ahí ya igual, yo creo tendría unos 14, 15 años cuando recién yo me pregunté, o sea, cuando decían, ¿no? Manos, el que no es salvo, el que no ha recibido a Cristo, y yo tipo, ¿Qué? yo lo recibí porque yo iba ya pues por costumbre, pongámosle. Sí. Entonces ya recién. Y eso que no lo tuve muy claro, pero sí hice la oración y ya de eso después me bauticé. Creo que esa es la que vale, ¿no? Ajá, La oración. la que es consciente de La vos que mismo. es consciente, sí. Porque es como yo digo, no me acuerdo de haber dicho que sí cuando la profesora Mariela me hizo recibir. No me acordaba, ¿no? Yo decía, no me acuerdo. Entonces, si no me acuerdo, no es válido. Claro, es como que, ¿En serio? sí. Pero bueno, a lo mejor exageré con la edad de 4 o 5, tal vez fue a los 7. No, te digo, no fue antes de los 10, ¿no? Pero no me acuerdo, es un recuerdo muy vago, pero sí me acuerdo bien. Claro, no es lo que te pasó. Entonces Sí. está bien, perfecto. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo influye Dios en tus estudios o en tu trabajo? Ay.
a base de eso es que yo tengo una constante persecución de tener recursos. Te explico. Yo soy un rebelde del sistema. Ya. No me gusta mucho ahora ser rebelde. Ya. Pero antes de salir del colegio yo sabía y tenía la certeza de que quería tener dinero. Por algo, no solo por ser rico, sino sabía que los recursos son necesarios para poder hacer grandes cosas. Entonces yo dije, empleado no voy a hacer, ¿no? Empleado no voy a hacer, digamos. Pero, o sea, me voy al tema de en qué influye el Señor, digamos, ¿no? En tu estudio, en tu trabajo. Siempre he tenido, y constantemente ahora lo tengo también bien claro, de que quiero todo lo que yo haga, si voy a formar una empresa, por ejemplo, yo estaba estudiando administración, como te digo, y entonces ahí hay tres tipos de empresas, ¿no? Empresa comercial, de servicio y de fábrica, ¿no? De fabricar. Industriales. Exactamente, empresa industrial, comercial y de servicio. Y yo analicé las tres tipos de empresas, ¿no? Y elegí comercial justamente porque el comercial te da la independencia de poder hacer tú otras cosas y que tu negocio funcione, porque estás vendiendo un producto, ¿no? Entonces, sin embargo, el servicio tienes que estar tú pendiente todo el tiempo. Mi padre es mecánico de mí y mi padre, por ejemplo, vendía un servicio, ¿no? El servicio mecánico. Nadie más puede hacer lo mismo que él hace. Nadie más puede hacer lo mismo que él hace. Entonces yo me puse a pensar, dije, no, yo no quiero ser esclavo de mi trabajo, de mi propia empresa, digamos, porque el día que yo no esté no funciona igual, digamos. Entonces dije, ¿cuál es la mejor opción? Ahí mismo yo me puse a pensar, dije, porque yo quiero el ministerio, yo quiero salir, tengo varias ideas en cuanto a ministerio, ¿no? Quiero, por ejemplo, ahorita esto mismo que hacemos con los videos, es una idea porque yo quiero crear una red de jóvenes que hagan contenido. No quiero ser el único que lo haga. De hecho, eso es algo que yo quiero, ¿no? O sea, quiero que otros chicos, por ejemplo tú o Kevin, o otras personas creen, ¿no? Redes donde sean cristianos y expongan valores adecuados. Porque yo sé que hay harta gente del mundo que hace, ¿no? Hacen contenido y erróneo, o sea, llamativo, pero erróneo. Pero nosotros que tenemos un gran valor dentro de nosotros cada uno, tenemos algo siempre tenemos algo que aportar, no lo hacemos, ¿no? No aportamos. Entonces, una de mis ideas es eso, ¿no? Por ejemplo, compré la cámara, compré varias cositas y ese es dinero, ¿no? Sí. No te regala nadie, ¿no? Nadie te regala esas cosas, pero siempre va apuntado a eso, a querer hacer las cosas para el Señor con mucho más tiempo. Y todo lo que pienso es eso, todo, mi estudio, mi trabajo, todo va con eso, ¿no? Querer trabajar para el Señor. Entonces, para eso toma una decisión, una elección. La mejor que creo, obviamente, pero a veces no siempre es la mejor. Claro, y eso que a veces a algunos nos cuesta, ¿no? Identificar ese camino que tenemos que... Es complicado. Sí. Es complicado, es muy complicado. Ya. La tercera, bueno, ¿cómo empezaste a asistir a una iglesia? Como te digo, yo nací en familia, en cuna cristiana. En cuna cristiana. Entonces la forma en la que empecé a asistir a una iglesia fue por mi papá. Mis papás me trajeron aquí a la iglesia, ¿no? Y empezamos con la clase de escuelita dominical, ¿no? Ahí iba a la escuela. ¿Pero alguna vez te rebelaste? ¿Salirme de la iglesia? No, diciendo, no, yo no quiero ir y me quiero quedar en casa. Al revés. No, a ver, no, mi papá no, mi papá siempre me animaron a venir a la iglesia, no. Al revés digo porque recuerdo una vez que de flojera, dije, no quiero ir hoy a la iglesia, era un domingo en la noche. Porque daba, no sé si se acuerdan, en Unitel daba película de Premier, Señor Cine era, Señor Cine Premier. Y siempre daba una película buena, la mejor de la semana daba el domingo a las 8 de la noche, en Unitel. Y yo dije, hoy va a salir una película buena, y no puedo perderme nada, así que no voy a ir a la iglesia. Y no fui ese día. Creo que le dije a mi papá que tenía tarea, mentí, ¿no? Confesiones, mentí. Creo que tengo tarea, papá, y ya me dejaron, ellos por tarea me dejaban, digo, que me quedé a veces, digo, ¿no? Y me quedé en la casa, miré mi película, y terminé la película y salí del cuarto, y al frente de mi casa había una rocola. ¿Conoces qué son las rocolas, no? Donde cantan. Sí, no, rocolas es donde ponen un quinto y hacen sonar una música fuerte, ¿no? Ya. Entonces era como una tienda que tenía rocola y vendían bebidas también. Ya. Al frente de mi casa. Y recuerdo bien esta sensación de salir de mi cuarto y sentir esas canciones. Decir, esto huele a pudredumbre. Esto está mal, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí yo? Mi papá en la iglesia y yo aquí, ¿no? Ya, disfruté la película, pero salí de ese, porque las películas son un mundo inexistente, ¿no? Claro. Salí de ese mundo inexistente y me metí al mundo real y estaba aquí perdido solo en casa con mis papás en la iglesia y yo en un mundo donde me daba cierto... ¿cómo puedo decirlo? No me gusta el desorden.
Y escuchaba cómo la gente gritaba, se estaban peleando ahí, la música suena fuerte, que se cae la silla. Y yo dije, no, no me vuelvo a quedar. No me vuelvo a quedar en la casa por esto. Entonces puede ser, sí, puede ser, decidí venir a la iglesia, decidí formar parte de venir a la iglesia, ¿no? De venir todos los cultos, de estar aquí conectado, ¿no? Porque no me gusta, afuera no es bonito, no es bonito, no se siente paz. Ahí sentí la insatisfacción. Ese momento cuando escuché las músicas de las rocolas y el problema de afuera de la gente, que la gente está perdida, ¿no? Ahí sentí una insatisfacción de decir, no me siento aquí bien, no me siento contento, no me siento en paz, no siento estar tranquilo. Al contrario, me estresó, ¿no? Claro. Me empezó a estresar el ambiente. Eso. Ahí, eso podemos decir. Bien, ¿no? Como que fue una lección que aprendiste. Sí. A veces decidimos, como dijo Kevin, decidimos, ¿no? Cosas superficiales y dejamos las cosas más importantes por meternos en algo superficial. Pasa eso con las películas, pasa eso con los juegos. Los juegos son igual una realidad virtual, donde te desconectas del mundo y el mundo real luego te conectas, ¿no? Claro. Y entonces llegas a tu mundo real y te das cuenta que no es tan bonito como parecía. Pero sin embargo en el Señor la realidad siempre es mucho mejor. La realidad siempre es tranquilidad, la realidad es paz, aun cuando hayan problemas, ¿no? Entonces las realidades siempre son más fructíferas en el Señor. Claro. Sí, muy bonito. Y la cuarta, ¿cuál es la razón por la que sigues siendo líder en la iglesia? Porque me comentabas hace un momento que estabas de este cargo a este otro cargo y de este otro cargo a este otro cargo, pero son diferentes cargos, pero seguís siendo en el liderazgo. Y bueno, lo que yo poco he visto, digamos, a nivel iglesia es que muchas veces los hermanos le huyen al liderazgo. Sí. Y es como que uno dice, ¿pero por qué le huyen? ¿No? O sea, yo recuerdo reuniones de iglesia y a veces los hermanos no vienen ponen a su propósito, ¿no? Ponen su nombre en la pizarra y le dicen, no, hermano, por por favor, no voy a poder. Es que tengo trabajo, hermano. Y vos tipo, claro, vos jovencito, vos tipo, ¿pero por qué si es para el Señor? ¿Pero por qué? Bueno, ya yo, o sea, por el tema de la universidad igual no pude mucho tocar. Sí. Pero seguramente si no hayas estado en esa, hayas estado dentro de la iglesia. Dentro de el liderazgo. Y eso que intenté, pero me di cuenta que no pude ser eficiente, entonces lamentablemente no me animé a tomar cargo este año. Sí, no, te entiendo. A ver, ¿por qué? Creo que cada líder que toma un liderazgo siempre es con la esperanza de poder hacer un cambio en la iglesia y poder dar lo mejor y dejar lo mejor para los hermanos, ¿no? Entonces, inicié así. No obstante, estoy experimentando en este momento de mi vida un ligero problema. Yo ya intentaba excusarme de cargo igual por dedicarme a proyectos personales. Pero, ¿por qué sigo? El pastor me habla y me proyecta la necesidad de la iglesia, entonces yo digo, no, está bien, voy a apoyar, ¿no? Voy a apoyar. No obstante, creo que es importante... y la razón por la cual muchos diáconos se excusan es por el cansancio. Es porque se dan cuenta que los dejan solos trabajar a ellos. Sí. O sea, lo que se nota mucho en el liderazgo es que entran los líderes y los antiguos líderes dejan de asistir o desaparecen. Y estos líderes se encargan de todo. Se agarran todo el trabajo en la espalda, digamos, y los otros líderes ya de repente desaparecen. Exactamente. Entonces, eso, podemos decir que es un problema. Es un problema porque eso carga. Y de hecho, repetidamente, yo creo que lo adecuado sería que una gestión esté un líder, otra gestión sea otro líder. Eso sería lo adecuado para que descansen, digamos, ¿no? Y sigan controlando. Porque el trabajo no es fácil, es difícil, es bien difícil. Yo te digo, es bien difícil. Con mi pastor hemos llegado a hablar del tema de que a veces chocamos, ¿no? Dentro de la misma iglesia, chocamos como líderes, pero porque el hermano no está trabajando como tenía que trabajar, o se comprometió en esto, ya pues hermano, usted es mayor todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué no está haciendo lo que dijo que iba a hacer? ¿no? Claro. Pero luego nos damos cuenta que es para el Señor. Entonces decimos, no, el que nos va a dar fuerza y energía va a ser Él. Y lo hacemos, ¿no? Y tanto los pastores igual, digamos, ¿no? El pastor es el que llega a la peor carga, ¿no? Claro. Sí. Porque él es el que lleva todo el peso de la iglesia. Si la iglesia está bien, el pastor está feliz, ¿no? Sí, si la iglesia está... algunos miembros dejan de venir o algo, el pastor es el primero que se pone mal, ¿no? El primero que dice, Señor, ¿qué está pasando? Es una aflicción, es un dolor. No obstante, servicio al Señor
recuerdo bien esta época de mi vida, cuando había pasado por algo fuerte dentro de mi vida, y me acuerdo que mi mamá, nadie sabía, ¿no? Ni mi mamá, ni nadie, ningún líder, nadie sabía. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, hijo, vení más a ayudar a barrer la iglesia. Y yo vine aquí a la iglesia, aquí, en la iglesia, aquí. Y me dijo, ya, agárrate una escoba, vos barrete el templo, yo me voy a ir atrás, voy a ir a limpiar. Y me acuerdo de que agarré la escoba y empecé a limpiar esa de allá. Me acuerdo que empecé por allá. Tipo, Sí, yo sé que fue ahí, ¿no? Y empecé a limpiar ahí y me di cuenta, dije, wow, ahí me di cuenta de cómo el Señor nos da el privilegio de servirle. Nos da ese privilegio que deberían tener los ángeles. No los humanos, porque somos tan mortales y tan fáciles de dejarnos llevar. Pero dije, pero aquí estoy sirviendo, ¿no? A pesar de, aquí estoy, ¿no? Y entonces, ahí me di cuenta que el servicio es algo bien importante, ¿no? Porque no es beneficio para el Señor, es beneficio para nosotros mismos. O sea, cuando tú sirves al Señor, eres más beneficiado tú que el Señor. Entonces yo dije, esto en realidad es un privilegio, no es no es una carga. no es una carga. Y la mayoría de la gente lo ve así, ¿no? Es una carga, ¿no? Y sí, pesa, pero es un privilegio que pesa. Pero tienes que aprender a llevarlo adelante, ¿no? Y me di cuenta y dije, no, wow, el Señor nos deja servirle. Antes no era tanto así, antes eran solo cierto tipo de personas y nadie más podía servir. Sí, los levitas, ¿no? Los levitas solamente podían servir. Nadie más podía hacer un servicio, nadie más podía servir a alguien. Me acuerdo que había otra tribu que quiso servir y murieron por ello, ¿no? Sí. Fueron, porque ellos dijeron, No recuerdo bien el nombre, pero sí. sí, se los tragó la tierra. Ajá. Pero hoy en día el servicio está abierto Para todo el que quiera para hacer. todo el que quiere servir. Y el Señor nunca rechaza, ¿no? Cuando uno quiere servirle, yo no quiero dejar de servir al Señor. Ojo, aclarar eso porque dije que quería excusarme de que no, pero no por dejar de servir, sino quiero servir en otras ramas. Siento que por eso, cada diácono, cada persona tiene que pasar, sirvió aquí, ya, pasa a otro lado, a hacer otro servicio. Y hacer otro servicio y hacer otro servicio. Variar, porque si te quedas solo en eso, se hace cargoso. Pero sí, así. Sí, porque inclusive uno dice es una carga, pero sin darte cuenta te ayuda a sobrellevar. Porque recuerdo, igual yo decía, si yo no estuviera en el Ministerio de Alabanza, tendría tanto tiempo, decía, ¿no? Sí. Decía, tendría otras cosas para hacer, tendría esto, tendría aquello. Pero no te das cuenta que al mismo tiempo Dios te bendice. O sea, es como que te va bien en esto y te va bien en esto también. Sí, estás en un ministerio y uno es eso, las bendiciones que vienen a causa de eso. Uh-huh. Pero el simple hecho de estar en un ministerio ya es una bendición, porque afecta tu vida de forma que tú no te das cuenta. O sea, te ayuda a crecer. Te ayuda a crecer y te da humildad porque empiezas a entender el servicio dentro de la iglesia. Ya no criticas a tus otros líderes. Porque aquel que no sirve, es fácil, dice esto, el que no limpia no se ensucia. Es un dicho, el que nunca limpia no se ensucia. Entonces, la gente que nunca limpia critica porque está sucio y que limpió. Dice, mira, ese hermano está sucio, ¿no? Está sucio, pero ese hermano estaba limpiando, por eso se ensució. Entonces, el que nunca limpia no se ensucia, pero el que sí limpia sí se ensucia. Entonces, los hermanos que están en el servicio siempre van a verse metidos en algún problema dentro de lo que es liderazgo. Siempre va a haber un problema que esto, que aquello. Le van a mirar de todo, ¿no? Pero el hermano tiene que concentrarse y decir, yo estoy limpiando, yo estoy ayudando, yo estoy haciendo esto. Ya, que me critiquen, no pasa nada, no estoy haciéndolo para ellos, ¿no? Claro. Estoy haciéndolo para el Señor. Para el Señor. Para el Señor. Y hacerlo bien. Hacerlo bien, con lo mejor que se pueda. Uh-huh. Eso. Bueno, terminaron mis preguntas. Yeah. Y con esto... Entonces, Con esto... terminamos. Fue un gusto, Gabriel. El gusto fue mío, Eliana. Gracias por formar parte de las primeras personas que han grabado conmigo. No, y gracias por invitarme. No sé cómo lo habremos hecho, pero... No, todo para edificar. Salió mucho. Yo sé que a estas personas se van a identificar con esta conversación y les va a gustar, les va a servir, ¿no? Entonces, bendiciones, chicos. Nos vemos Bendiciones. para la próxima. Va a haber muchas más, ¿no? Ah, sí. Sí, ¿viste? Entonces, chao, chicos, bendiciones.